del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Le costó su sangre. Le costó su sangre. Impresionante. En cuarto lugar, tenemos la revelación de un gran propósito. Y una vez más en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y por supuesto que el propósito de la salvación es primeramente individual y luego es universal. Y por esa razón yo quiero entender que en una reunión como esta, aunque de vista y a veces aún por el contacto, yo le conozco a usted hasta de cierta manera, siempre quiero entender que no necesariamente usted tiene la salvación. Quiero entender que no todas las personas que asisten a esta o a otra iglesia son verdaderamente hijos de Dios. Y eso es lo que pasa, porque hoy cada vez confirmamos aún más y más esta realidad. Y muchas personas llenan las iglesias para cumplir con la religión, para cumplir con la tradición, pero verdaderamente no son salvos, no son hijos de Dios. Y por eso el Señor nos revela el propósito de enviar a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que en él cree, usted, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, porque la salvación primeramente es individual y luego es de alcance mundial. Acabamos de orar por Haití. Seguro muy pocas veces, la mayoría levanta una oración por un pueblo como Haití. Y como aprendíamos esta mañana, temprano, cuando hay una crisis, corremos a Dios. Cuando la crisis pasa, nos olvidamos, revelando nuestra superficialidad y nuestra relación personal con el Señor. Pero levantamos una oración por Haití, porque en Haití hay almas, hay personas que necesitan a Cristo, hay vidas, hay niños. Hemos visto los reportajes, cómo las niñas y las mujeres han sido violadas, cómo hay un mercado de niños que son sacados de la isla y llevados a otros lugares, porque es un negocio. Y qué cosa más terrible. Pero lo cierto es que todas esas personas son almas y vidas que necesitan al Señor. Y lo menos que nosotros podemos hacer por Haití es orar, como hemos tratado de hacer por Cuba, por México y por otros lugares, porque definitivamente es el propósito del Señor. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, dice la Biblia: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, atención acá, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero hasta que esto no ocurra, nosotros seguimos anunciando al Señor como el único camino al cielo y como el único que nos puede salvar. Y es el propósito de Dios. Si usted ya es salvo por la gracia de Dios y por la fe, denle tantas gracias a Dios todos los días. No olvide darle gracias a Dios por el regalo de la salvación que usted tiene. No lo olvide. No lo olvide. Todos los días bendiga al Señor. Dele gracias al Señor por la salvación que Él le ha regalado. Pero a la misma vez, comprenda el deber y la responsabilidad de compartir a Cristo con
porque ese es el propósito. Y por esa razón vino el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En quinto lugar, tenemos la revelación de un gran privilegio. Y el privilegio de esta salvación es triple. Hay un triple privilegio en el regalo de la salvación. En primer lugar, tenemos la liberación de la condenación presente. Y dice allí en el verso 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay algo importante que debemos de confirmar acá con respecto al versículo y fijarnos siempre bien en lo que dice la Biblia, porque no se trata de lo que digo yo, se trata de lo que dice Dios en su palabra. Y el detalle es muy significativo. La condenación y la vida eterna es una condición en tiempo presente. Si usted tiene a Cristo, ya usted tiene vida eterna. Cuando la Biblia habla de la vida eterna, nunca habla de ella en futuro. El que tiene a Cristo un día tendrá vida eterna. No, siempre habla en tiempo presente. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tiempo presente. Tiempo presente. Y por esa razón, el privilegio de nosotros es haber sido libres de la condenación presente. Noten, el que en él cree no es condenado. No es condenado. Tiempo presente. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El otro privilegio que tenemos es la liberación de la destrucción futura. Y de nuevo hacemos un énfasis acá en el verso 16, donde dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda. Esa palabra perderse es una palabra importante en la Biblia. Perderse. Hay personas perdidas. Dice la Biblia que el pródigo vivió perdidamente. Dice la Biblia que aquel pastor salió a buscar la oveja perdida. Y aquella mujer perdió una moneda en su casa para que no se pierda. Para que no se pierda. La Biblia habla de aquel camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y la Biblia habla de las personas que están viviendo perdidamente. Y así vive la mayoría de las personas. Y por eso el privilegio que nosotros tenemos es la liberación de esa destrucción futura. Todos los días, usted y yo debemos de darnos por el pecho, duro, o por los dientes, no sé por dónde, si por la boca, o por el pecho, o por dónde, por la cabeza. Deberíamos de darnos, porque hemos sido libres de la condenación y hemos sido libres de una vida de perdición. Gente, allá afuera se vive perdidamente, y la gente vive perdidamente, y muchos quieren vivir perdidamente. Bendito y alabado sea Jesucristo, que Él nos ha salvado de una vida de perdición. Es lo más grande, es lo más extraordinario. Y sin ser juez de nadie, uno puede ver cómo las personas viven esa vida, una vida perdida, desperdiciada, sin propósito, una vida sin rumbo.